Buenos días. Eh, Estamos con este video que es una continuación de la explicación de funciones y cómo podríamos graficar este tipo de modelo matemático, ¿no? Recuerden que hemos visto ya el criterio de decreciente, simetría, pero también tenemos otro criterio que se llama si una función es par o impar. ¿Ok? Se dice que una función f con dominio A es par si al sustituir en las x por menos x me da la misma función, y es impar si al sustituir por la menos x en las x me da menos f de x. Vamos a hacer un par de ejemplos. Pero ¿por qué es tan importante saber si es par o impar? La importancia de esto es el tema de simetría. Fíjense bien. Cuando ustedes vieron si había simetría con respecto al eje X, se dieron cuenta que la relación no era una función, sino que, ¿por qué? Porque iban a tener para un mismo valor de X dos valores en Y. Pero ya una vez que ustedes podrían verificar si es par o impar, ahora bien, pueden encontrar una función que no es ninguna de las dos, ¿ok? Pero ¿para qué me sirve si es par o impar? Para lo siguiente. Fíjense, es simétrica con respecto a y si y solo si la función es par. Es simétrica con respecto al origen si la función es impar. Les recuerdo, cuando es simétrica con respecto al eje, vamos a decir al eje y. Vamos a ver por acá. Simetría con respecto al eje y. Por ejemplo, esta función de acá es simétrica con respecto al eje y. Lo que está de este lado se refleja acá. ¿Ok? Lo mismo esta. Simétrica con respecto al eje y. Con respecto al eje x, pues es una relación nada más, no es función porque ya sabemos el criterio. Igual que esta, ¿no? Vamos a buscar una simétrica con respecto al origen. Aquí está. Esta tiene una simetría con respecto al origen. O sea, lo que se refleja en este, se refleja en este. O puede ser que haya una gráfica por acá y lo mismo que se refleja acá, se va a reflejar acá. Entonces, vuelvo. ¿Por qué es importante saber el tema de si la función es par o impar? Simplemente porque esto me va a decir si la función es simétrica con respecto a y o con respecto al origen. ¿Por qué con respecto a x no? Porque con respecto a x pues no sería una función, sería una relación simplemente. Entonces aquí les aparece varios ejercicios, ejemplos, y lo vamos a ver para que ustedes vayan entendiendo. Fíjense, si yo sustituyo donde están las x en esta función por menos x, fíjense, el menos x aquí lo agarra el cuadrado. Al final, la misma función, o sea, se elimina el negativo. Si ustedes se fijan, le queda la misma función. O sea que f de x es igual a f de menos x. Eso me dice que es par. Si es par con respecto a que es simétrica, como dice la teoría, si la función es par, es simétrica con respecto al eje y. Entonces esto les va a ayudar a ustedes a graficar. Ya les voy a dar un detalle de cómo ustedes pueden un procedimiento, vamos a decir, para que ustedes puedan graficar. Vamos con la siguiente. Fíjense, hacemos una sustitución en donde están las x por menos x y resulta que al final, al simplificar, porque siempre hay un paso algebraico, me queda que 2x cuadrado menos x no va a ser igual a 2x más x, que sería la función original. Esto significa que no es ni par ni impar. ¿Por qué? Porque si hubiese sido impar, me hubiese dado todo esto pero con los signos cambiados. ¿Ok? O sea que me hubiese dado menos f de x. Aquí no, aquí me da igual, pero este es
negativo. Por lo tanto, no es ni par ni siquiera es impar. Entonces, esto me dice que no es simétrica ni con el origen ni con respecto al eje Y. ¿Ok? Vamos con esto. Fíjense. Esto resulta igual a hacer la sustitución es par. Simétrica con respecto a Y. Y así vamos a ver esta. Fíjense. Al hacer la sustitución. Nos saltamos la anterior. Pero fíjense acá. Vamos a aumentar un poquito esto aquí. Fíjense. F de X. ¿Estamos? F de menos X. Sustituyo donde están las X por menos X. Resulta esto y me da un... Miren, si se fijan, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Que tengo un negativo afuera. Eso me dice que cuando F de menos X, o sea, al sustituir las X por menos X me da menos F de X, me dice que es impar. Entonces, al decir que es impar, entonces es simétrica con respecto a ¿quién? Al origen. Y yo aquí les tengo, pues, les voy a hacer unos ejemplitos. Vamos a ver cómo está esta. Pues sería X sobre X cuadrado más 1. ¿Cómo sería la función? Vamos a copiar esto aquí. Ok. Y decía, a ver. Tiene un X arriba, ¿cierto? Entonces aquí está. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que esta era? Era impar. Fíjense, aquí tengo el ejemplo. Lo voy a agrandar un poco. Si se fijan, al sustituir por el menos X, me da la misma función nada más que con un negativo afuera. O sea que f de menos X es igual a menos f de X. Entonces, al graficar, fíjense ustedes, al graficar, ¿cómo va a ser? Simétrica con respecto a qué dijimos si era impar, al origen. Vamos a ver, le damos valor de X acá. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Es simétrica con respecto a quién? Pues al origen, ¿cierto? Miren, ahí está el detalle. ¿Por qué con respecto al origen? Lo que está en este cuadrante, este es el origen acá, ¿okay? Este es el origen, este es el 0,0. Lo que está acá se refleja acá. Es simétrica con respecto a qué? Al origen. Ahora vamos a hacer la otra gráfica. Fíjense, habíamos concluido que esta que está acá no era simétrica con respecto a nadie. ¿Por qué? Porque no cumplía ninguna de las dos. Entonces quiere decir que no va a ser simétrica con respecto a ninguno, ni al origen, ni tampoco al eje Y, ¿no? Entonces vamos a graficarla. Ok, muy sencillo. Después vamos a ver cómo lo graficamos a mano. Sí, miren. Este es el origen, 0,0. Pero ¿qué pasa? Fíjense. Aquí tengo menos 10 y aquí tengo 10. O sea que aquí hubiese tenido la misma ordenada, ¿eh? El mismo valor de Y. Pero fíjense qué pasa acá. Si hubiese sido simétrico, para menos 10 hubiese tenido 200 y para 10, 200. Entonces, quiere decir que esto está un poquito más tirada hacia el lado positivo. ¿Ok? Entonces, esta no tiene simetría con respecto. No sé si lo logran ver. Bueno, ahí ustedes pueden detener el video. Fíjense, acá en menos 10 me da abajo de 200 y acá en 10 me da arriba de 200. Eso es que no es simétrico. Hubiese sido simétrico si me da la misma ordenada. Ok, vamos a buscar otra. Me dice que esta función de acá es par. Si es par,
¿Es simétrica con respecto a quién? Al eje Y, correcto. X cuadrado, X a la 5 más X, vamos a ver, con respecto a Y. Vamos a ver si lo podemos cambiar acá, para no hacer tanto el trabajo. Fíjense, vamos a ver. X a la 5 más X. X a la 5. Opa. X elevado a la 5. Y dijimos, habíamos dicho más X. Ya, a veces, ahí me disculpan, pero a veces se me cruza el inglés. Ok, y por acá tenemos 2x al cubo. 2x al cubo. Ok. 2x al cubo. Menos 8x. ¿Verdad? Menos. Opa, menos 8x. Y parece que hay un signo que agarra todo acá. Ok. Ok. Ahí está. Miren. Entonces ahí ustedes pueden ver la simetría con respecto a quién, al eje Y. Pa, pa. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una función par. ¿Okay? O sea que al sustituir por menos X me da el opuesto de la función. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, ¿para qué sirve determinar si una función es par o impar? Para ver si es simétrica con respecto al origen o con respecto al eje Y. Con esto concluyo, espero que les sirva. Cualquier cosa, pues estoy a la orden, me escriben y vamos a seguir subiendo más videos para que ustedes vayan a ver, consultando, que queden bien claros los conceptos. Al final, pues se van a dar cuenta que todo se radica en cómo poder graficar las funciones, ¿no? Entonces lo vamos a dar hasta ahí y cualquier cosa pues me escriben. Pasen buenas tardes. Nos miramos en otro video.